noches nuevamente aquí en su programa La Quincena, en el canal de Periodismo Sin Fronteras, nuevamente con Rafael Gómez Martínez. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante, coyuntural. Estamos en plena celebración del 20 de julio y vamos a mirar, a analizar aquí entre los dos sobre el pasado histórico de esta celebración y sobre lo que sucede hoy en día. Rafael, muy buenas, gracias por estar acá. Muy buenas tardes, noches ya, para nuestros queridos televidentes, si se les puede llamar así, sí, del programa La Quincena del día hoy, 20 de julio, siendo las 6:31 de la noche. Damos comienzo a la segundo programa de la primera temporada, como dicen hoy en las series de televisión. Temporada 1, programa 2. Temporada 1, programa 2 de La Quincena con Ricardo Fuentes Velo, quien muy gentilmente nos ofrece este espacio de Periodismo Sin Fronteras, un portal que nació por cuenta de Ricardo Fuentes. Se consolidó estando en su exilio en Estados Unidos y hoy en día pues tiene un reconocimiento a nivel de la comunidad hispana, sobre todo en la comunidad hispana en la ciudad de Miami, y a nivel Colombia. Ricardo tiene un reconocimiento por ser uno de los primeros disidentes del Centro Democrático, más que de Álvaro Uribe. Titulares para el día de hoy, 21 de julio, 200 años de nuestra independencia de la corona española. Bien. Señor. 20 de julio. 20 de julio, perdón. 20 de julio, perdón. 20 de julio, 200 años de independencia de nuestra corona española. Bien, podríamos preguntarnos qué será la reflexión para el programa del día de hoy, acudiendo a una canción del grupo británico Simple Red, que en su momento se llamó Love, 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 que podría ser el fondo de este programa, que aducía a que ahora que tenemos la independencia, ¿qué vamos a hacer con ella? Y entonces, bien podríamos reflexionar qué se sabe de nuestra independencia y para qué nos sirvió. Más adelante leeré una especie de editorial que escribí específicamente para este programa. Como ya es tradicional, en el 20 de julio se realizó la apertura legislativa, una de las últimas legislaturas que tendrá el presente gobierno del presidente Iván Duque, elegido por la coalición, en su mayoría del Centro Democrático, y como diría el maestro Klim del Espectador y del Tiempo, cuando había espectador y cuando había tiempo, con el sol a sus espaldas ya, le queda un año al gobierno del presidente Duque y tiene grandes retos en este corto periodo de tiempo. Veremos si alcanza a enmendar lo que le ha sucedido en materia de pandemia y en materia de paro nacional, como para quedar en paz y salvo, como dicen en la DIAN, en los impuestos nacionales, cuando usted presenta su declaración de renta. Quedo en paz y salvo. Por lo menos quedar en paz y salvo, uno queda bien librado. Pero ¿cómo va a ser? Sobre todo, muy optimista. Sobre todo en el campo político y en el campo económico. Si yo logro quedar en paz y salvo, quedo bien librado en un país como Colombia 211 años después. Parece increíble, ¿no, Ricardo? 2 siglos llevamos de independencia. ¿Para qué nos han servido? Ese sería el titular del programa. Es como, yo estoy un poco siempre como en la disidencia, porque yo no creo mucho en ese cuentico de que nos liberaron de la
corona española, ni porque a la gente del pueblo le resultó exactamente lo mismo el antes y el después. Antes creo que les fue peor después de la tal independencia. Porque todos eso sí lo sabemos, que la independencia sufre como ese descontento, pero de parte de la aristocracia criolla, buscaba una serie de prebendas que le eran negadas en el virreinato. Entonces, yo no creo eso, así como nos enseñan los historiadores eclesiales, que la independencia haya surgido de las entrañas del pueblo, el letrado, del pobre, del oprimido, del indígena, de los artesanos, ¿no? Mírese por donde se mire, desde el mismo movimiento comunero. La lucha ha estado liderada e ideada por apellidos de familias poderosas que aún hoy se mantienen en el dominio. Berbero, Los Plata, Monsalve, Nariño, Caldas, Acevedo Gómez, Torres, Vargas, Sea, Galán, todos apellidos no del pueblo, sino apellidos prestantes y familias adineradas. ¿Usted qué piensa de eso? Ya iremos a la segunda parte del programa como tal. Y entonces se ha presentado un hecho relevante, Ricardo. Normalmente las aperturas de las sesiones del Congreso pasa de todo, como en botica. Y en nuestro Congreso tenemos dos corporaciones, el Senado y la Cámara. Y para cada uno se elige el cuerpo colegial que va a presidir la legislatura. Y entonces en el Senado eligieron a un conservador, Luis Eduardo Gil, un buen tipo, lo calificaría como buen tipo. No se ha dejado contaminar de todo eso de que hay dentro del Partido Conservador. Un tipo sencillo, en medio de todo. Y también se presentó el hecho, Ricardo, la oposición postuló al senador Gustavo Bolívar de la lista de los decentes para vicepresidente de la Cámara. ¿Quedó? Hágame el favor. ¿Quedó? Pero ¿cuál fue la sorpresa? Acaba de salir la votación. 63 votos en blanco contra 33. Entonces tienen que volver a elegir y la oposición, herida en su orgullo, dijo que no va a postular ningún candidato y que el gobierno está en su derecho de nombrar a cualquier vicepresidente que le complazca. Es decir, quedaron como si les hubieran, iba a utilizar una expresión que no se puede utilizar, pero como la puya del toro, los pullaron y entonces reaccionaron, ante lo cual la representante por el Partido Verde, si mal no estoy, Pizarro, hija del difunto Pizarro como tal, nieta. Usted sabe mejor esa historia que yo. Y entonces tenía mucho éxito con las mujeres, dicen. Yo no sé, dicen. Y con los hombres, entonces, tampoco sé, dicen. Eso dice la historia. Dicen. Eso dice la historia. A mí no me consta. Y entonces la Pizarro salió en Energúmena a hacer un discurso y claro, lleno de odio, lleno de rabia. Pero es que esa familia llena de bandidos por donde se mire, o sea, tanto el papá como la mamá bandidos, ambos, los tíos, impresionante. Eso debe ir en el ADN. Bueno, ¿qué dijo la? De todo, se fue a lanzar ristra contra el gobierno y básicamente que les iba a hacer la vida imposible durante esta legislatura. Igual el gobierno en este momento, para el tema de la agenda legislativa, tiene mayorías, ya logró conquistar a los adeptos del partido de la U y ya logró conquistar también a algunos adeptos de Cambio Radical, y a Germán en medio de esa repartición pues quedó ganando. Él siempre cae bien parado y queda ganando, y el Germán Vargas junto con Cambio Radical pues tienen coadaptado al gobierno como tal, con el Ministerio de la Salud, por ejemplo. Y todas las 18 o 20 consejerías que hay en la presidencia, casi todas son de Cambio Radical o del partido de la U. Entonces el gobierno tiene las mayorías, tanto en Senado y en Cámara es más evidente. Aunque siempre las han tenido, ¿no? Pero bueno,
¿Y quién quedó en la Cámara? No era evidente, Ricardo, porque Cambio Radical siempre juega al vaivén. Son las veletas del paseo. Y entonces, pues, porque usted sabe que el partido de la U juega lo que diga Santos, pero también juega a ser gobernista. Había una frase muy, muy dura, ¿no? Muy dura de Carlos Holguín Sardi, aquel ministro conservador que terminó en el gobierno de Samper. Pero bueno, Carlos Holguín no. Carlos Holguín, no, pues sí fue Carlos Holguín, pero no terminó de ministro. Carlos Holguín decía que aquí no nos importa quién gobierne porque aquí somos gobiernistas. ¿Sí? Y entonces, Rodrigo Marín. Rodrigo Marín Bernal. Rodrigo Marín Bernal fue. No Carlos Holguín, que es del Valle, sino Rodrigo Marín, que era de Manizales, hombre. Y hablaba así, y era todo grandote, y lo saludaba a uno y le decía, hola Rafael, ¿cómo estás? Y entonces era todo grandote, y decía que aquí no nos importa quién gobierne, porque a nosotros lo que nos importa es ser gobiernistas. Y entonces ahí usted entiende mucho de cómo se maneja la política a nivel Colombia. No importa quién sea gobernado, siempre estarán dentro del gobierno. Y eso ha sido lastimosamente Germán Vargas. Y muy a mi pesar, pues también la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también tiene mucho de eso, ¿no? Ha estado en todos los gobiernos desde Álvaro Uribe, sin importarle nada. De pronto tuvo algún distanciamiento durante Juan Manuel Santos, pero ha estado en todo, ¿no? También. Y es parte del problema que tenemos en no fijar posiciones claras y concretas. Si yo estuviera en el Senado, por ejemplo, a nombre del Partido Conservador, y a mí, mi Partido Conservador, me obliga a votar por un personaje como Bolívar para la vicepresidencia del Senado, yo tengo que votar en blanco y fijar mi posición. A mí uno no debe tener temor a eso, porque además en política, si hay un ejercicio para hacer, es fijar posiciones claras y directas, que es lo que nos está haciendo falta en este momento. ¿Y quién quedó en Cámara? Una representante del Llano, no la conozco, Jennifer Arias, quien fue secuestrada por las FARC y se tendrá que ver con una vicepresidenta en la vicepresidencia con un miembro de las FARC. Vea usted cómo son las cosas de la vida. Bueno, ahí los unen los lazos de narcotráfico, porque un hermano de ella está preso todavía por narcotráfico, ¿no? No tengo clara esa historia como tal. Sí, hasta allá no llega mi investigación sobre ella, pero el contexto es el contexto. A usted lo secuestran las FARC y tiene que encontrarse con las FARC en el Congreso. Como dijo Álvaro Uribe cuando posó con ellos, por un país fraterno, posa con ellos. Por un país fraterno. Eso, no es todo. Eso para mí es una sola banda, pero bueno, usted mencionó ahorita a Lleras, Jorge Lleras. Yo recuerdo que también dentro de lo que yo estudiaba y escribía sobre la época de la Gran Colombia, que era una aristocracia esclavista, latifundista, eso es cierto. Solamente tomó partido en esa revuelta contra el virreinato cuando supo quiénes eran los ganadores. O sea, ellos, como decían, ellos dijeron, aquí somos gobiernistas. Entonces, cuando los aristócratas dejaron sus vestidos realistas y se convirtieron en republicanos, vamos con los republicanos, no a la corona. Eran los comerciantes, la naciente burguesía. Como comerciante en esas épocas eran los Lleras, la familia Samper, creo que llevan ovejas y los Lleras fueron comerciantes en algunas cosas, llegaron así y se dedicaron al comercio, y gracias a esos convenientes matrimonios de algunos de sus miembros con la élite de entonces, entraron a formar parte, hablando de los Lleras y los Samper, parte de la vida política de la nación. Tanto estos comerciantes como la aristocracia, esa aristocracia rancia, podríamos decir, con sus raíces muy en Europa, prolongaron durante
varias décadas las instituciones que les ayudaban a mantener el control del Estado y su renta. O sea, ahí no hubo nada, no pasó nada, absolutamente con lo que llamaban los descamisados. No sé si sabía, tenía ese dato, Rafael. Entonces, ese es lo que se discute sobre el tema de las revoluciones, que iremos discutiendo en este programa de la quincena, sobre los efectos que han producido las diferentes revoluciones como tal. Y es que casi todas las revoluciones salen con una premisa que dice, es que hay que hacer un gran cambio. Hay que hacer un gran cambio porque estamos subyugados frente al imperio de la corona española. Y entonces la gran pregunta que debemos hacernos es la que voy a formular en el editorial, que con cortesía se lo brindamos a todos nuestros televidentes de periodismo y lectores de Periodismo Sin Fronteras. Sobre la independencia de Colombia. Sobre las revoluciones del continente americano, el colombiano Sergio Arboleda, en la segunda mitad del siglo XIX, sostuvo que la revolución en la América española fue de las más complejas que se haya presentado en el mundo, porque se compuso de 5 revoluciones a su vez, que fueron fundamentales y simultáneas. La revolución de la independencia, la económica, la política, la social y finalmente la religiosa, las cuales se entremezclaron con el choque cultural, racial entre los mestizos y los criollos y los originarios españoles, quienes nunca pensaron, ni imaginaron, ni dimensionaron lo que encontrarían por las tierras americanas. Hoy, con 211 años de independencia sobre nuestros hombros, bien podríamos preguntarnos, ahora que tenemos nuestra independencia, ¿para qué? ¿Para qué nos sirvió la independencia de la corona española? ¿Para producir un gran cambio social, político y económico? Porque si tomamos como ejemplo de la independencia de los Estados Unidos del Imperio Británico, no solo su proceso sirvió para la constitución de ese gran país que conocemos hoy por cuenta de migrantes de credo protestantes, cultos, quienes con su espíritu netamente laborioso en pro de la riqueza del individuo por obra y gracia de Dios, in God we trust, comenzaron a progresar rápidamente a la vez que su población experimentó un notable crecimiento. De tal forma que en un corto periodo de tiempo, el continente norteamericano quedó conectado por vía férrea de costa a costa. En contraste, para el caso colombiano, su dramática historia post-independencia corresponde, según Orlando Melo, a la de un país que ha oscilado entre la guerra y la paz, más guerra que paz, la pobreza y el bienestar, más pobreza que bienestar, entre el autoritarismo y la democracia, más autoritarismo y caudillismo que democracia. Es probable que nuestros precursores de la independencia colombiana hayan obrado de buena fe. Debemos suponer que así lo fue. De tal forma que nunca se imaginaron las repercusiones ni las dimensiones que tendrían los cambios sociales, políticos, económicos, militares, religiosos post-independencia, como bien los comenta Arboleda, que ellos soñaron o visualizaron en su contexto. Porque cada vez que se produce este tipo de procesos revolucionarios, en principio para progresar, para buscar un bien común, un bienestar común al que se tiene en el presente, nunca se sabe cómo terminan. Se saben, eso sí, cuándo comienzan. Llorente, todo por un florero, pero nunca ni cuándo cómo termina la Revolución Francesa. De tal forma que se podría decir que el resultado de la post-independencia para Colombia significó un salto al vacío, por cuenta de sus incoherencias de descriterios de las manifestaciones universales mezcladas con un mal manejo del concepto del Estado y la cosa pública, como bien lo denominaba Álvaro Gómez Hurtado en sus discursos. Mientras que los Estados Unidos post-independencia vivieron un periodo de prosperidad gracias a su constitución, la cual consta de tan solo 7 artículos, en la Colombia post-independencia se vivieron los siguientes procesos. Constitución de 1832, bien compleja. La Guerra de los Supremos, 1839 a 1842. Gracias al gobierno del liberal masón José Ignacio Márquez, un abogado político de Ramiriquí, Boyacá,
sucesor del general Francisco de Paula Santander, el mito de Santander y el general, quien sancionó a su libre albedrío una ley que ordenaba la suspensión de los conventos religiosos para convertirlos en escuelas públicas. A la guerra de los supremos vinieron varios conflictos internos civiles y, en el entretiempo, una segunda reforma constitucional más compleja que la primera para llegar a la de 1991. Una constitución fallida, para lo cual los del M-19 tuvieron que secuestrar a Álvaro Gómez Hurtado, pasando por el espurio proceso de paz con las FARC del gobierno corrupto y amoral de Juan Manuel Santos. Así las cosas, el cuento aquel que lo que se conoce como el periodo de la violencia en Colombia en el siglo XX no es más que un cuento, una narrativa, teniendo en cuenta que la violencia en Colombia se presentó desde sus inicios gracias a las ambiciones personales, políticas y económicas, como la del señor Márquez, quien le hizo la jugadita a Santander, pero bien hecha. Con 211 años de independencia, en vez de evolucionar para el caso colombiano, involucionamos hacia el progresismo bolivariano del siglo XXI, junto con la pauperización de la sociedad en general. Ese sería el editorial para el día de hoy, 20 de junio. Y comencemos, Ricardo, a discernir lo que han sido estos 211 años de independencia de Colombia y sobre todo llamar a la reflexión, que es lo que debemos hacer en estos momentos. ¿Para qué? Ahora que tenemos la independencia, ¿para qué nos sirvió? ¿Y la tenemos? Para producir un gran cambio político, social y económico. Usted, por ejemplo, mencionaba al comienzo del programa sobre las familias aristócratas ya criollas, diría yo, y algunas mestizas como tales, que comenzaron a ejercer el poder en Colombia. ¿Por qué no nos recuerdan los nombres de esas familias y comenzamos a discernir? Sí, claro. Usted mencionó ahí a la Revolución Francesa y yo en las conferencias que doy siempre menciono y cuento que la Revolución norteamericana y las nuestras son diferentes. La norteamericana es más hija de la Reforma, la francesa es hija del humanismo, nosotros somos hijos de la Revolución Francesa. En unas conferencias que yo he dictado, estaba como Napoleón, beneficiario de esa Revolución Francesa, humanista, cabal, invadió España, se apoderó de la corona, y en los textos de historia se enseña, gracias a los seguidores humanistas, que la presencia de España en sus colonias en América era de esclavitud, de tragedia, de asesinatos, de ausencia de los derechos para los nativos. Pero cualquier persona puede asomarse a los archivos coloniales, como lo hice yo, y se encontrará con montañas y montañas de procesos que reposan en esos archivos. Procesos legales de indígenas contra encomenderos y contra españoles. Eso en una esclavitud, eso no hubiera cabido. Entonces, no es enteramente cierto que había condiciones lamentables de esclavitud. Sí había dominio, por supuesto, y dominio terrible. No podemos negar que el humanismo implantado en la misma iglesia por Tomás de Aquino permitió hasta cierto grado el abuso de encomenderos y exaltó desmedidamente este abuso para llevarlo también a leyendas de una especie de holocausto indígena que tampoco hubo. Sin desconocer, por supuesto, la dominación fáctica del europeo sobre el nativo. Eso no se puede desconocer. Recordemos en esa época que Colombia se llamó primeramente el Nuevo Reino de Granada, el Nuevo Reino o Reino de la Nueva Granada, territorio que estaba bajo el dominio español, que tenía aquí una autoridad máxima, que era la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, que posteriormente se pasó a otro sistema que era el Virreinato de la Nueva Granada, que fue de 1718 a 1819. En ese espacio fue donde se produjo el 20 de julio de 1810, y la sede del virreinato era Santa Fe de Bogotá.
Entonces esa independencia nace bajo el virreinato, bajo el virreinato de la Nueva Granada. Antonio Nariño, que se conoce como el precursor de la independencia, traduce los derechos del hombre de la Revolución Francesa, fueron producidos por los franceses. Cosa curiosa es que Nariño no quería tumbar el rey, de hecho lo apoyó en contra de la usurpación de Napoleón. Ahí empiezan las contradicciones con estas familias. En 1812 Nariño presentó al tribunal del gobierno de Santa Fe la siguiente nota, voy a leerla, que contenía la traducción de los derechos del hombre que él había publicado años atrás. Dice: para que el público juzgue los 17 artículos, usted mencionaba correctamente que la Constitución de los Estados Unidos, la madre de las constituciones, tiene muy pocos artículos y está basado en los valores fundamentales de las escrituras, no los derechos del hombre. Entonces dice Nariño: para que el público juzgue los 17 artículos de los derechos del hombre que me han causado los 16 años de prisiones y de trabajos que se refieren en el antecedente escrito, los inserto aquí al pie de la letra sin necesidad de advertir que se hicieron por la Francia libre y católica, porque la época de su publicación lo está manifestando. Ellos no tenían ninguna nota que hiciese la aplicación a nuestro sistema de aquel tiempo, pero los tiranos aborrecen la luz y al que tiene los ojos sanos. Lo que querían esos primeros independentistas, Rafael, no era la independencia de España, sino más privilegios de clase para los criollos, los hijos de españoles nacidos acá, no para los mestizos, no para los indígenas, no para los negros, para ellos, para los criollos. Y la cosa fue planeada, tampoco fue tan cierto lo del florero de Llorente que causó, pues, buscaron unas cosas, encontraron a este tipo que odiaba a los criollos, a Llorente. Entonces, esa famosa independencia fue planeada, nace esos deseos ambiciosos de un puñado de ilustrados humanistas, eso sí, que querían más privilegios para ellos, no para el pueblo, para ellos. Obviamente no querían igualdad. Estaba Camilo Torres, estaba Acevedo y Gómez, estaba Francisco José de Caldas, el Sabio, y otros. Le piden al virrey Amar y Borbón montar una junta de gobierno, igual a la que Napoleón ordenó en Cádiz, donde pusieron presos a los reyes. Pero los independentistas, al mismo tiempo que copiaban a Napoleón, no querían meter preso al virrey, decían que apoyaban al rey, que se oponían a Bonaparte. Era una cosa pegada con babas. Entonces inventan la trifulca, escogen a Llorente, que odiaba a los americanos, que le dieron una paliza a un tonto que representaba en esa época la lucha de clases de entonces. Los hermanitos Morales van, le piden el florero, Llorente les dice literalmente, hay que mencionarlo, están los registros, dice: me cago en ustedes y en su visitador Venero de Leiva. Y los Morales le dieron una tunda, pero todo fue planeado. Caldas, Torres, Acevedo y Gómez tenían listos varios agitadores a quienes pagaron, y ante la señal del tribuno del pueblo de José Acevedo y Gómez, estos comenzaron a legrestarse, a mover a la chusma que estaba día de mercado, que sin tener velas en el entierro vieron la oportunidad de desfogar su odio, como sucede en las marchas, de desfogar un odio, resentimiento, pobreza, desigualdad contra quien en este caso era el español personificado en Llorente. Por eso es que las marchas tenemos que mirarlas también en todo su contexto. Alebrestan un poco de gente que sufre, que en realidad es pobre, y salen a cometer toda clase de vandalismo. Pero estaba planeado que ese compinche de Morales, Acevedo y Gómez, saliera a un balcón para animarlas con su famosa oración, de ay, perder estos momentos de efervescencia y calor, antes de 12 horas seréis tratados como sediciosos, ven los grillos y las cadenas que os espera. Eso, escuchas, lo aprendimos en bachillerato. No pasó nada. La chusma se aburrió de los gritos de Acevedo y Gómez y empezó a regresar a sus casas, porque aquí no había nada, no sabían ni qué estaba pasando. Era día de mercado, al día siguiente tenían que trabajar, la comida esperaba, pero como no sucedió nada, ni el pueblo pidió decapitar a Amar y Borbón, el José María Carbonell fue usado para eso, se fue corriendo hasta los barrios populares a amotinar el pueblo, los que quedaban ahí cerca de la Plaza de Bolívar, que era en esa época la periferia. Entonces, José María Carbonell se fue a amotinar eso. Ese protagonismo no lo tenían previsto los conspiradores. La cosa se les salió de las manos, los estudiantes se treparon ahí sí, después de lo de Carbonell, se treparon hasta los campanarios de las iglesias, se cuentan los registros, y al grito de cabildo abierto, las chusmas salieron salieron de San Victorino, que quedaba ahí cerca,
salieron de San Victorino de las Cruces y citadas por José María Carbonell. Entonces, él era pardo, entonces estaban los despreciados pardos, los artesanos, los tenderos, las revendedoras, las vivanderas, toda la gente del mercado invadió el centro, hicieron poner presos al virrey y a la virreina, y quisieron forzar sin ningún éxito la proclamación del cabildo abierto. Ellos sí dijeron, pagamos el cabildo abierto, porque Carbonell les dijo por qué era. Entonces, lograron sin éxito que el cabildo abierto escogiera a los integrantes, los escogiera como integrantes de la junta. Ninguno de los mulatos ni los mestizos pudieron integrar la junta. Ninguno. Solo lo hicieron los Lozano, los Acevedo, los Torres. Por supuesto, ellos hicieron que al día siguiente se liberara al rey y a su esposa y fueran llevados al palacio para ofrecerle que tomara la cabeza del nuevo organismo. O sea, esos fueron los independentistas, traidores, vendieron la victoria del no, digámoslo así, de esa manera. Así que no sucedió mucho. Los ricos lanzaban vivas al rey, los ricos, al rey, al virrey y a la virreina. Y los seguidores de Carbonell gritaban, los del pueblo gritaban mueras, o sea, muera el rey, muera la virreina, muera el virrey, pero ahí comenzó, todo se volvió una confusión, aunque se basaron en las ideas de la Revolución Francesa de igualdad, fraternidad y libertad, los conspiradores originales no querían nada de eso para el pueblo, nada. Nadie cuenta que Camilo Torres, por ejemplo, sentía un desprecio profundo por los indígenas y los pardes. Eso no lo enseñan en los colegios, no lo enseñan. Pocos narran que estos revolucionarios, entre comillas, eran riquísimos esclavistas, descendientes de los conquistadores, parientes entre sí, que solo querían tener más poder y más riqueza y más prebendas. Dios no estaba en los planes de ellos, al contrario de la Revolución Americana. Por eso vino lo que se conoce como la patria boba después, una pelea entre aristócratas, pelea por el poder, una pelea igual a la que sucede hoy en día. Tú mencionabas al principio del Congreso, de estos. Esa es la misma plaga, esos son los mismos. Esa es la misma pelea que sucede entre dirigentes políticos a quienes no les importa, solo les importa perpetuarse en el poder. Y es cuando llega Simón Bolívar. Entonces, quisiera comentar ahorita algo acerca de cómo influyó Thomas Jefferson en este asunto, que no es como dice Iván Duque, que le colaboró Bolívar de ninguna manera, pero sí tuvo una influencia de otra manera. No sé qué piensas hasta aquí, Rafael. Lo que cuentan los textos de historia, que los conocemos todos, quienes lo estudiamos, porque eso ya no se estudia en los colegios hoy en día, por cuenta de la eliminación de la cátedra de historia y de educación cívica, porque era un atentado, ¿cómo era que decía Gaviria? A la libre personalidad, al libre desarrollo. Y entonces, lo que yo considero de este proceso es el cúmulo de males. Porque esto tampoco es de la noche a la mañana, no es que haya salido en efervescencia, como cuando yo pongo una Alka-Seltzer en un vaso de agua y entonces sale la efervescencia. No, eso no fue así. Eso viene con un cúmulo de males. Si bien la historia dice que fue en 1810, el proceso termina hasta 1819, ¿no? Es decir, terminan 9 años. Una cosa fue el grito de independencia y otra cosa fue el proceso que vino después. Después los españoles se defendieron, mandaron sus tropas que tenían ancladas en diferentes virreinatos y se defendieron en el territorio a sangre y a fuego para defender la corona como tal, hasta que en el 7 de agosto de 1819, pues en la batalla de Pantano de Vargas, Bolívar lo sacó corriendo. Pero el tema es que siempre se producen dos detonantes mucho tiempo antes. Aquí revisando, por ejemplo, las notas para este programa, está el tema de que llega la invasión napoleónica de España y entonces nombran a José Bonaparte y ponen prisioneros a los reyes católicos como tales.
Para ese entonces España quedó en un vacío de poder. Y entonces, al quedar en un vacío de poder, las colonias del continente americano también quedaron en un vacío de poder, con un agravante que para ese momento España tenía grandes déficits en sus cuentas, en sus ingresos, y entonces no podían sufragar todos los gastos que comenzaban a ser onerosos en todos los virreinatos como tales. Llegó José Bonaparte con la teoría de Napoleón. A Napoleón se le deben en muchos de los conceptos del Estado moderno como tal. Uno de ellos, el control al gasto, y el otro, el incremento de las rentas del Estado para hacer las obras de infraestructura que hay que hacer. Y entonces se les ocurrió la maravillosa idea de que en las colonias españolas se les iban a incrementar los impuestos a dos monopolios que había en ese entonces, por llamarlos así, el de la explotación y comercialización del licor y el del tabaco. Y ese parece ser que sí fue el verdadero detonante que conduce al 20 de junio como tal. Es decir, cada vez que un gobierno, cada vez que una monarquía intentó colocar unos impuestos a sus ciudadanos se rebelaron. Pasó con las 13 colonias británicas ancladas en el Océano Atlántico como tal, pasó en la Revolución Francesa, pasó en la Revolución de Colombia, donde unos impuestos al estanco, a la comercialización del licor como tal, y al tabaco produce lo que se conoce como el movimiento de los comuneros en Santander como tal, cuando aparece la heroína Policarpa Salabarrieta, de la cual, si usted se acuerda, Juan Manuel Santos hacía alarde de pertenecer a la familia de Policarpa Salabarrieta como tal. Entonces, lo que usted dice que las mismas familias criollas comenzaron a defender a la corona puede llegar a ser cierto en el sentido de que fue tal la furia de la población, fue tal el descontento de la población, que ellos nunca se imaginaron que podían llegar a donde llegaron, como llegaron. Además, como bien se menciona en el editorial, el problema de estos procesos es, o la dificultad que se presenta en estos procesos es que usted sabe cuándo comienzan, pero no saben cómo terminan. Yo sí creo que... La Revolución Francesa se sabe que comenzó... La Revolución Francesa se sabe que comenzó por cuenta de los males del rey, pero nunca se imaginaron cómo iba a terminar la Revolución Francesa. Aquí arrancaron un proceso revolucionario por cuenta de un descontento motivado por fuerzas externas que querían aprovechar el momento para derrocar al Imperio Español. Eso no lo podemos negar como tal. Y en eso tuvo que ver un personaje que en un principio fue compañero de lucha, como dirían en el sector aristocrático a la izquierda, compañero de lucha de Simón Bolívar, el señor Francisco Miranda. Él jugó un papel preponderante para influenciar a toda la clase aristócrata americana, porque él hacía ya parte de una alta aristocracia como tal, y tenía fuertes contactos no solo en Francia, sino en Alemania y en Suiza, y además dicen las malas lenguas, porque las buenas no las conozco, pero las malas lenguas dicen que alcanzó a ser amante de la reina Catalina II de Rusia. Y entonces tuvo capitales rusos también, la revolución como tal, donde ya comenzaban a verse ciertos movimientos en pro de las revoluciones emanadas de la Revolución Francesa. Es que el estallido de la Revolución Francesa sí produjo un cambio en el anquilosado sistema monárquico europeo como tal, y produjo unos cambios sociales muy profundos, unas fracturas, más que cambios, unas fracturas sociales muy profundas. René Sedillo
un intelectual de derecha francés del siglo XX, comentó en un libro sobre por qué fracasan por qué terminan las revoluciones. Comenta que se producen una serie de fracturas en la medida en que va avanzando el proceso revolucionario. Fracturas culturales, fracturas políticas, fracturas sociales y fracturas religiosas. Y el problema de esas fracturas es que desde el punto de vista sociológico no se devuelve al lugar donde estaba. Francia, por ejemplo, es un país que añora su monarquía. Los franceses siempre tuvieron envidia de los ingleses y los españoles porque ellos, y los belgas, a quienes les hacen cuentos, porque ellos no lograron sostener su monarquía y lo que crearon en la Revolución Francesa fue un escenario similar al que usted comenta aquí. La clase social política francesa fue la que se apoderó de todos los castillos, de los grandes chateaux, de todas las compañías que ya estaban fundadas de comercio y fueron los que colonizaron después al norte de África. Entonces, yo sí creo, yo sí no creo que... Entonces, ahí hay que meter dentro de ese paquete de familias a Francisco Miranda. Porque Simón Bolívar fue un guerrero y un visionario. Yo creo que Simón Bolívar quería ser el Napoleón Bonaparte de América Latina en ese sentido. No, él dijo que quería ser el rey. No me consta, pero el tema de Francisco Miranda como estratega e incitador, ese sí lo creo por su origen y además por su concepto de masón, un masón grado supremo que tenía todos los recursos para implementar la revolución como tal. Y Bolívar también fue masón en ese sentido. Y entonces, quien traiciona a Francisco Miranda es Bolívar. Y lo traiciona y lo entrega esposado a los españoles para que lo ejecuten. Bolívar siempre fue un personaje oscuro que nuestros historiadores que usted cita lo muestran como una especie de iluminado, como usted bien lo critica, pero no, y sigue siendo un semidios para muchos de los seguidores, pero era un mampón. El tipo, incluso el padre de Bolívar era un hombre riquísimo, tuvo fama de ser abusador de mujeres, igual que Bolívar. Cuentan algunos historiadores que la familia Bolívar pagó un título nobiliario que dicen que no pudo obtener porque no pudieron demostrar su pureza de sangre ante la corona, y parece que esto generó la vergüenza de la familia Bolívar y por supuesto el odio de Bolívar hacia la corona. Pero Bolívar le ofreció al rey, primero le ofreció que le ayudara a combatir a Napoleón y luego le rindió honores a Napoleón. Él no era un hombre creyente, él era un hombre ateo, era un hombre cruel, sanguinario. Ese señor tenía maldad en sus venas. Su padre Juan Vicente Bolívar y Ponte carga la leyenda negra del siglo XVIII en sus extensas tierras allá en los valles de Aragua, donde ejercía como terrateniente, esclavista, encomendero. Era conocido como un consumado, violador y corruptor de menores de edad. Disfrutaba abusando de niñas indígenas. Eso lo dice Castillo y Rada cuando se referían a Bolívar y a los suyos como los antropófagos de Venezuela. Eso dice nuestro un amigo Pablo Victoria. Con ellos aprendieron los neogranadinos la violencia y el asesinato. Cuando yo me preguntaba en bachillerato cómo era posible, si no había correos, no había teléfono, no había nada, cómo era posible que en los pueblos estuvieran esperando a un venezolano que nadie sabía quién era. Entonces, la respuesta está en las crónicas de la época. El tipo mandaba sus avanzadas militares y decían: aquí va a venir el general Bolívar, y al que no le rinda pleitesía y no le dé gusto y no sé qué, entonces va a morir. Y pedía que le encadenaran doncellas en las carrozas con la corona esta de laureles al estilo emperador romano para sus cosas. La crueldad de él era patológica, era brutal, le gustaba muchísimo la sangre humana. Los historiadores describen cómo llegaba a las ciudades como paseos triunfales frente a
las muchachas, eso le lanzaban flores, lo coronaban, y él les correspondía luego en los bailes. Pero la verdad es que, como lo narran los testigos de la época, que está escrito, que esos documentos los recogió Pablo Victoria, la orden de Bolívar para las poblaciones a donde quería llegar, era: va a presentarse un espectáculo espantoso de desolación y muerte donde no me den la bienvenida. Llevaré 2000 teas encendidas para reducir a pavesas una ciudad que quiere ser el sepulcro de sus liberadores. Era un tipo absolutamente sanguinario. Las, ¿cómo se llama eso? Esos grandes discursos que daba contra los canarios y contra los españoles. Decía que iba a matar a sus mujeres, y de hecho los mató, y mató a mujeres, mató a niños, y hacía que estas mujercitas, estas jovencitas bailaran sobre los cadáveres de los difuntos, a quienes sus soldados, para no dispararles, para no gastar plomo, los mataban a bayonetazos, los remataban a bayonetazos. El tipo es sanguinario, y ese es lo que se llama el padre de la patria. Es una cosa que la gente no conoce y adora lo que no conocen. Entonces le dicen los historiadores, le cambian la historia, dicen el tipo era un visionario, escribía con la mano izquierda y con la derecha, 2 cartas al mismo tiempo y dictaba otras 4. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Traicionó a Francisco Miranda, que era su gran amigo. ¿A quién no iba a traicionar? Yo una vez le pregunté a José Julio Gaviria, yo no he sido bolivariano, él sí, como todo revolucionario, todo izquierdista. Le dije, pero el tipo traicionó, mira, dijo, bien hecho. ¿Pero por qué? Porque perdió Puerto Cabello, no sé qué cosas, y bien hecho. Y aquí se trata es de, uno puede traicionar a favor de la causa, decía el hombre. Y le dije yo acerca, por ejemplo, de la promiscuidad. Dijo, pues que para eso es el poder. Y si al tipo le gustaba, pues bien, está bien, no hay ningún problema. Y así más o menos él ve a Álvaro Uribe Vélez. Todo vale, la traición vale, la fidelidad, la lealtad no existe. Y de eso venimos nosotros, de ese sistema, de esa revolución humanista, que fue la misma revolución francesa. Por eso la crueldad de los franceses en sus revoluciones es muy parecida también a la revolución bolchevique, que estoy seguro que es la revolución francesa, igual que las revoluciones de acá. La única diferente que yo creo fue la de Estados Unidos. Pero entonces el tiempo se nos acabó. Usted tiene una cita, mi estimado Rafael. Pues todavía hay unos 15 minutos si desea. ¿Sí? ¿Hay unos minuticos? Sí. Entonces usted había comentado, perdón, Rafael, usted ha comentado que esa cosa, el proceso de independencia se consolida después del 1819, es cierto, tanto que el Vaticano se reunió en un congreso en Verona en el año de 1822 con las coronas españolas y portuguesa, y el Vaticano dijo que los iba a apoyar para la recuperación de las coronas. Ahí es donde entra. Luego tuvieron otra reunión en Chieri, en Italia, en 1825, se discutió todo eso, lo habla un historiador inglés, George Jefferson, aquí es donde viene, en el año 1822, apoyó decididamente al presidente Monroe, quien en el mensaje anual al Congreso de los Estados Unidos, muy tradicional acá, declaró: el más leve intento de las coronas europeas de extender su dominación política en cualquier parte del territorio americano será visto como un acto de agresión contra los Estados Unidos de América, y que el continente no podrá ser objeto de futuras colonizaciones. La doctrina Monroe, que tanto ataca la izquierda, porque en estos congresos, el de Chieri, el de Verona y el de Viena, las coronas y el Vaticano tenían el propósito de recuperar los terrenos, y decían que no iban a permitir nunca un movimiento independentista de América como el que pasó en Estados Unidos. Eso no lo iban a permitir en sus colonias, y pues por eso salió el presidente Monroe con la famosa doctrina Monroe, de la que tanto critican a los americanos. Demócrata, además. Bueno, sí. Además, curioso ese tema. Podríamos plantear, pero eso sí ya lo tenemos que hacer con un par de historiadores más avesados que nosotros dos,
el mito de Santander y el mito de Bolívar. Podríamos plantear que el tema de la relación de Bolívar con las mujeres sí está documentado. Y de hecho Bolívar huye estando con Manuela Sanz, ¿no? En una noche, Era la famosa noche, tiene que salir por la ventana, pero él estaba con Manuela Sanz como tal, estando casado, supuestamente. Ella estaba Entonces, casada. Y ella estaba casada también. Entonces, se podría decir como una primera conclusión que todo esto es fruto de un proceso de desencanto social como tal, o simplemente fue lo que se menciona en el editorial, el interés de unos comerciantes y una clase social criolla que quería aumentar sus privilegios. Primera conclusión, Ricardo, ¿cuál sería su opinión? Mi opinión es esa, la que he sostenido aquí a lo largo del programa, eso fue planeado, un grupo de la élite, no tenían en cuenta al pueblo, no querían igualdad para el pueblo, no querían ningún beneficio para el pueblo, sino solamente para ellos sin independizarse de la corona española. O sea, era algo, era un braveo que estaban haciendo, las cosas sí se salieron de alguna órbita, pero las volvieron a recuperar y finalmente lo que se obtuvo fue eso, fue una serie de privilegios para los aristócratas y para los comerciantes, la emergente clase burguesa de la que parte los Lleras, los Amper, que querían también privilegios para ellos y ya tenían unos matrimonios convenientes con la clase alta colombiana, de la que era familiar el sí, José Ignacio de Márquez, Barreto y todos ellos, y se hicieron alianzas matrimoniales con ellos y tuvieron su poder, tuvieron su porción de poder y pues eran muy avesados en los negocios y han logrado sobrevivir a diferencia de otras tradicionales familias, digamos, que descendían de los conquistadores en Colombia que no han tenido tanta suerte. La segunda conclusión que podríamos llegar es, ¿produjo un gran cambio social, político y económico como tal la independencia, Ricardo? Pues produjo el cambio en que ya no éramos colonia, pero se endosó el país a otras potencias que ayudaron, como el caso, usted lo mencionó, de Gran Bretaña, parte de Alemania, Francia, el mismo Portugal. Entonces se cambió, digamos, de proveedores, como hacen los adictos, cambiaron de jíbaro, dicen. Entonces, no hubo gran cambio. Por eso viene el tema de la patria boba, de los conflictos, las guerras entre la aristocracia o ya los terratenientes, que sí existieron, de la parte de Antioquia, los de Cauca, los de este lado, todos querían el poder. Y eso pasa cuando no hay una revolución que busque en realidad los valores cristianos, como se suponía que tenía este territorio. Y la tercera conclusión que podría ser para la apertura del Congreso del día de hoy, 20 de junio, 211 años después nos encontramos los mismos con las mismas, en la misma situación, con una primera línea que ya anunció, por ejemplo, que va a las próximas elecciones sin aspavientos como tal, que van a montar un movimiento político llamado Primera Línea con el fin de tomarse el Congreso de la República en las próximas elecciones. Y en medio de eso, pues está la ciudadanía que sufre de los embates de esta primera línea. En estos momentos se presentan bloqueos en algunas ciudades ya violentos, como en Cali, por ejemplo, ante la complicidad o el silencio, lo que yo llamo el silencio cómplice de las autoridades locales, quienes no defienden lo que tienen que defender, y claro, eso tarde o temprano produce un desgaste institucional muy bravo, de tal forma que, Ricardo, según la última encuesta, el Congreso de la República tiene
82% de desprestigio hoy en día como tal. Sí, el gobierno pues está cerquita y curiosamente las fuerzas militares también están en un alto porcentaje de desprestigio, cuando antes en las encuestas por lo menos se salvaban las fuerzas militares y la Iglesia Católica, que hace mutis por el foro, como lo hizo el Papa Francisco, guardando silencio cómplice ante el levantamiento de los cubanos frente al yugo opresor de Castro como tal. El Papa Francisco invita al diálogo. Entonces ahí es cuando uno dice, es un problema del mensajero, es un problema de la religión, es un problema de Dios. Y ahí es cuando yo entro en conflicto con el mensajero de la Iglesia Católica, no con el mensaje que promueve Dios como tal. Y entonces, esa sería mi tercera conclusión, que 211 años después estamos involucionando hacia lo que hoy se conoce como progresismo bolivariano del siglo XXI, con unas consecuencias que ya todos los conocemos, pero que todos queremos ir para allá, porque ni el estamento como tal se ha dado cuenta. Usted escucha, por ejemplo, a los políticos en el Congreso y ellos viven en el país del Congreso. Entonces usted le pregunta a un político que cuánto califica el gobierno de Duque y entonces dicen, yo creería que con un 4. Y entonces es otro país. Mientras tanto, el otro país, el del ciudadano de a pie, el del suscrito, el de usted y yo, padecemos las consecuencias de tener que pagar impuestos, de tener que pagar intereses, de tener que pagar todas las consecuencias que produjo la fallida reforma tributaria de Carrasquilla, produjeron descalificaciones de la cuenta de Colombia como tal. Y eso produce que los intereses sean más costosos en todos los créditos que vayamos a pedir. Y ya los intereses de mora comenzaron a volver a subir. Entonces, al final, y la inflación está disparada, Ricardo. Una bandeja de huevos, 15,000 pesos. Una botella de Coca-Cola, 5,000 pesos. Entonces, todo eso va sumando hasta que llega un momentico en que estalla y yo me voy por ese camino y me dejo manipular si no tengo claridad en el contexto en el cual me estoy moviendo. Pero dadas las circunstancias, es un contexto muy similar el de hoy al del 20 de julio, ¿o no, Ricardo? A mí me parece igual, me parece que todo está planeado también, me parece que están planeados de las presidencias, incluso como lo he publicado también desde la Fundación Buen Gobierno, y se inicia ese proceso con Andrés Pastrana. Álvaro Uribe forma parte de eso. Por eso el hombre entrega la victoria del no, porque ese era el momento crucial de los colombianos. Podemos decir, no queremos FARC en ningún lado, los queremos presos, no en el Congreso. Y votamos para eso y ganamos. Y Álvaro Uribe, otro poco de señores, les dio por ir a negociar la victoria del no. Eso estaba planeado, Rafael, eso es innegable. Eso es innegable. Estaba planeado y esto que está sucediendo, solo falta mirar los documentos que publicó la Fundación Buen Gobierno en el año 97. Todo planeado. Es una revolución controlada. Y desde hace 2 años yo publiqué el plan del ELN, se daban documentos a inteligencia, los tenía el gobierno, no los quisieron hacer absolutamente nadie. Dice muy claro, este estallido social debe comenzar con una excusa como una elevación escandalosa de los impuestos. Eso fue lo que sucedió, y de ahí surgirá una protesta social. Nosotros tenemos que infiltrar esa protesta popular, tenemos que infiltrarla y apoderarnos de ello. ¿Cómo? Con los dineros del narcotráfico. Eso está planeado. Lo que pasa es que no lo pudieron hacer el año pasado por el tema de la pandemia, pero lo hicieron en ese momento. Duque sabía, Uribe sabía, todo el gobierno sabía, las fuerzas militares sabían, los comandantes sabían, y no hicieron absolutamente nada. Entonces, vamos para allá, vamos para un establecimiento ya definitivo de lo que llaman el comunismo duro, en Colombia tipo Maduro, y en Cuba ya ungieron a Gustavo Petro como ungieron la vez pasada a Iván Duque. Entonces, no lo veo muy halagüeño, pero seguiremos dando la pelea.
Seguiremos comentando los diferentes sucesos y aconteceres a nivel nacional en este su programa, La Quincena, segundo programa, temporada 1. Y muchas gracias a Ricardo Puentes por este espacio en el día de hoy. Y quedamos pendientes porque quedan muchos temas en el tintero, como por ejemplo podremos plantear para futuros programas, pero ya con historiadores más avesados que nosotros, el tema del mito de Bolívar y Santander. Lo dejo ahí en el tintero. Un abrazo cordial a Ricardo, a todos nuestros televidentes y seguidores, y sigan siendo felices. Rafa les dice, una muy buena noche. Muchas gracias, seguimos aquí, entonces esperamos que en el próximo 15 días podamos hacer el programa en directo. Muchas gracias por estar ustedes pendientes. Un abrazo.